Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental para las pequeñas y medianas empresas, la sección 5 de la NIF para las pymes. En pocas palabras, esta sección nos da las reglas del juego, el cómo y el porqué de la presentación del rendimiento financiero de una compañía. Y es que, si lo pensamos bien, un informe financiero es mucho más que una simple lista de números. Es en realidad la historia del desempeño de una empresa. Es la crónica de sus éxitos, de sus desafíos, todo contado en el lenguaje de los ingresos y los gastos. Y bueno, la sección 5 es la que nos enseña a contar esa historia de una manera que todos puedan entender. Aquí está el concepto estrella de todo esto, el resultado integral total. A ver, no se trata solamente de la ganancia o la pérdida del final. No, esto es el panorama completo, la visión de 360 grados del rendimiento. Captura absolutamente todos los cambios en la riqueza de la empresa, siempre y cuando no vengan de transacciones con sus propios dueños. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es el rendimiento financiero. Después, exploraremos una decisión clave que toda empresa debe tomar. Presentamos todo en un solo informe o en dos. Veremos cada opción a fondo y cerraremos con un detalle importante, cómo se desglosan los gastos. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo de esta sección? Es muy directo. Exige que las empresas presenten su resultado integral total, o sea, las obliga a contar la historia completa, sin dejarse nada en el tintero sobre cómo les fue financieramente en un periodo. Y aquí es donde se pone interesante. La norma nos da dos caminos para presentar esta historia financiera. Imaginen que es como un libro. Se puede contar todo en un solo capítulo, largo y detallado, o se puede dividir en dos capítulos más cortos que se conectan entre sí. La historia al final es la misma, pero la forma de narrarla cambia. Esta elección se puede resumir así de fácil. Por un lado tenemos el enfoque de un solo estado, que es como el informe todo incluido. Y por otro lado, el enfoque de dos estados, donde el primero te muestra la ganancia o pérdida de siempre, y el segundo toma ese resultado y le agrega otros elementos para darnos la visión completa. Y ojo, este es un detalle crucial. Esta decisión no es algo que se pueda cambiar cada año como si nada. Pasar de un enfoque al otro se considera un cambio de política contable. Y eso tiene sus propias reglas y consecuencias, que se explican en otra sección, la sección 10. Muy bien, vamos a analizar la primera opción, el estado único. Este es, digamos, el camino directo. En este estado del resultado integral se incluyen todas, absolutamente todas las partidas de ingresos y gastos que se reconocieron. Es la visión completa sin escalas ni desvíos. Y para que todos hablemos el mismo idioma, la norma exige una lista mínima de cosas que deben aparecer. Como podemos ver, no se trata solo de ingresos menos gastos. Hay que detallar costos financieros, impuestos, incluso qué pasó con partes del negocio que se cerraron. Y todo esto nos lleva a la línea final, la más importante, el resultado integral total. Ahora, dentro de este estado único hay unas partidas un poco especiales. La norma identifica 4 tipos de lo que llama otro resultado integral. Piénsenlo como ganancias o pérdidas que, por su naturaleza, no encajan en el resultado tradicional. Por ejemplo, algunas diferencias por el tipo de cambio o ciertos ajustes en planes de pensiones. Son parte del rendimiento, sí, pero se muestran por separado. Perfecto. Ahora pasemos al segundo enfoque, el que divide la historia en dos actos buscando quizás un poco más de claridad. Es ideal para quienes prefieren ver primero el resultado final de la operación del día a día antes de entrar en otros detalles. Y así es como funciona, de una manera muy lógica. El primer informe es el estado de resultados que la mayoría conoce. Ingresos, gastos y listo, el resultado del periodo. El segundo informe, el estado de resultado integral, toma ese número como punto de partida y le suma esas partidas especiales que mencionamos antes, para llegar, de nuevo, al mismo resultado integral total. Bien, ya sea que se elija uno o dos estados, todavía queda otra decisión importante. No solo hay que decir cuánto se gastó, sino también en qué se gastó. La norma pide que se desglosen los gastos para que la información sea mucho más útil. Y para esto, adivinen qué, también hay dos caminos. Se pueden clasificar los gastos por naturaleza, o sea, por el tipo de cosa que son, salarios, publicidad, materiales, etc. O se pueden clasificar por función, agrupándolos según el papel que juegan en la empresa. Lo que costó producir, lo que costó vender, lo que costó administrar. Este es un ejemplo de cómo se vería por naturaleza. Es súper directo, ¿verdad? Se agrupan los gastos en categorías claras: depreciación, materiales, transporte, salarios. Básicamente responde a la pregunta: ¿en qué tipo de cosas se nos fue el dinero?
Y por el otro lado tenemos el desglose por función. Aquí, los mismos gastos se agrupan de forma distinta. Por ejemplo, los salarios de la gente de la fábrica y los materiales van juntos en costo de ventas. Los sueldos de los vendedores y la publicidad irían a costos de distribución. Este método responde a otra pregunta: ¿para qué se usó el dinero? Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? Bueno, la norma no obliga a usar uno en específico. El punto clave es este, y es una cita directa. La empresa tiene que elegir lo que proporcione información que sea fiable y más relevante. Al final del día, lo que importa es que la información sea útil y clara para quien la lee. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, lo que nos deja una pregunta interesante para pensar. A la hora de analizar un negocio, ¿qué enfoque da más claridad? ¿La visión completa en un solo estado o la historia contada en dos partes? La respuesta probablemente depende mucho del tipo de negocio y de los ojos que la estén leyendo.